Hola, ¿qué tal? Me llamo Emanuele, este es Felipe. Somos maestros en comunicación social por la Universidad Federal de Minas Gerais. Nuestro trabajo se llama Formato Cambiante, reconfiguraciones de la narrativa ficcional seriada a partir de Netflix. Proponemos una reflexión acerca de cómo se dan las transformaciones en los modos de contar las historias seriadas. Observamos como el modelo inaugurado por Netflix influye en la producción seriada televisiva brasileña a partir de Supermax, de la Rede Globo. Bueno, el origen de las narrativas seriadas es anterior a la televisión. Ya existía en el siglo XIX en la literatura con los cuentos míticos y los folletines que eran publicados semanalmente en este periodo. Posteriormente, el formato migró para diversos soportes, como por ejemplo el radio, el cine, la televisión. En la televisión, las narrativas seriadas ganaron una expresión industrial única, siendo producidas a gran escala en diferentes lenguajes. Para Elizabeth Duarte, una autora brasileña, las series televisivas componen o que ella llama de gramática televisual, que se refiere a los textos audiovisuales de la televisión y sus características. Esta gramática está en permanente construcción y estructura las narrativas conformando los textos televisivos, dotándolos de características propias, solamente de la televisión, que los diferencian de los otros textos audiovisuales como del cine, por ejemplo. Para autores como Enrique de la Fuente, son los Estados Unidos que escriben la gramática de las series televisivas. La estructura narrativa, producción, distribución. La Fuente resalta esa primacía a partir de estudios segundo los cuales casi la mitad de las series de ficción televisiva en Europa derivan del mercado estadounidense. En Brasil, eso no es diferente. De acuerdo con la autora Elizabeth Duarte, las producciones seriadas estadounidenses están presentes de forma significativa en los canales por cables brasileños. Entre estas reglas gramaticales de los seriados televisivos de la televisión del aire, se puede destacar, por ejemplo, la exhibición semanal de un episodio, la división en temporadas en cada año de más o menos 22 episodios. Cuando es de drama o aventura, la duración es en media 1 hora, y cuando es comedia, de media hora más o menos. Otro autor brasileño, Arlindo Machado, también destaca como esas narrativas de televisión del aire son marcadas por una constante utilización de cliffhangers o ganchos narrativos y retomadas que ayudan a la comprensión del programa, que es exhibido en el flujo televisual en un ambiente de mucha dispersión. A lo largo de la historia de la televisión estadounidense, esta gramática en constante reconfiguración pasó por cambios con el surgimiento de las redes de televisión por cable. HBO fue una pionera entre los canales premios al producir contenidos destinados al público adulto y con temáticas audaces. En este periodo se estableció también una lógica diferente para la producción de las temporadas de las series estadounidenses. En los canales premios, ellas pasarían a tener un número menor de episodios, entre 13, 16, menos redundancia narrativa y ausencia de espacios publicitarios. El calendario de exhibición también se volvería menos rígido, con el lanzamiento de producciones durante el verano, período de hiato para las series de canales de aire. Segundo Duarte, la gramática televisiva es cambiante, conforme las decisiones estratégicas
de las emisoras, por ejemplo, decisiones culturales, económicas, políticas, sociales, y también de acuerdo con el desarrollo tecnológico y de los soportes. En ese escenario emergen fenómenos como Netflix, que siendo o no considerada televisión, esboza cambios en el formato seriado. Consideramos que Netflix, como empresa estadunidense produtora de contenidos, se fundamenta en modelos de producción y elaboración audiovisual desde los Estados Unidos para lanzar la mayoría de sus productos, de sus producciones. Y por eso articularemos a continuación una comparación entre las series de la compañía y de la televisión de aquel país. Netflix es un servicio de streaming que singulariza experiencias contemporáneas de distribución, circulación y producción de contenido audiovisual por operar en la intersección entre referencias audiovisuales provenientes de tradicionales medios de comunicación como la tele y el cine y dinámicas de intercambio y consumo online. Fundada en 1997, en 2007 adoptó la distribución de vídeos por streaming y en 2011 fue nuevamente pionera al lanzarse como productora de contenidos, series, películas y documentales. En servicios como Netflix es posible romper los estándares de la tele de canal de aire que hablamos antes. Para tratar de eso, destacamos las series originales de la compañía como House of Cards, Arrested Development y The OA. Entonces vamos a House of Cards. En esa serie, el principal cambio en la gramática televisual fue la oferta de todos los episodios de la temporada de una sola vez para el espectador y no en exhibiciones semanales, como es el costumbre de la televisión de aire. Tras tal estrategia se convertiría en un diferencial de Netflix y buscaba la adecuación a la lógica de los espectadores actuales interesados en maratonear o en el binge watching. Además, House of Cards representaba una ruptura en relación a la estrategia de creación de series. Esto porque, a diferencia de las emisoras de televisión de aire o premium estadounidenses principalmente, que generalmente anuncian solamente el episodio piloto para testar una serie nueva, la compañía Netflix decidió que produciría 26 episodios del título, o sea, 2 temporadas completas, que nació una estrategia inédita en el mercado audiovisual. House of Cards tiende a explotar menos el uso de ganchos narrativos a lo largo de los episodios. Como en Netflix no hay espacios publicitarios y aparece la opción de producir el siguiente episodio automáticamente, los ganchos fueron empleados en su mayoría al final de cada episodio de la serie y en el último de la temporada, a fin de incentivar a los usuarios a maratonear. Bueno, la tensión que se puede identificar entre las convenciones de la gramática de las series de la tele y el modelo propuesto por Netflix encuentra punto crucial en Arrested Development. Originalmente producida por el canal de aire Fox, la serie fue cancelada en 2006 y volvió por Netflix en 2013 para una 4ª temporada. Cuando fue exhibida en Fox, Arrested Development sufrió con bajos índices en el rating. Para Christian Pellegrini, un autor brasileño, esto se justifica por la dificultad de acompañar la narrativa de Arrested Development, de cadencia vertiginosa.
en que las bromas y gags visuales eran tiradas sobre el telespectador y las referencias intertextuales brotaban en las escenas. En Netflix, al regresar bajo una lógica diferenciada de producción, distribución y consumo, Arrested Development pudo apostar en su estilo casi anárquico de comedia, sin sufrir limitaciones comunes de la gramática de la televisión de aire. Para Silva, un otro autor brasileño, la narrativa de Arrested Development, adaptada al universo de Netflix, fue elaborada a partir de los hábitos del espectador del medio digital. La serie se mostró audaz por hacer la transición entre televisión de aire e internet, construyendo una estructura narrativa pensada para el nuevo medio. A su vez, la ciencia ficción de OA problematiza de otra manera las convenciones de las series. A lo largo de sus 8 episodios, la serie no presenta un segmento específico de abertura, lo que contradice las convenciones de producción seriada televisual. Su primer episodio introduce el título de OA, restando solamente 14 minutos para acabar, y en ningún momento de la temporada el nombre de la serie vuelve a aparecer. Los episodios siempre inician con una imagen abstracta y posteriormente su título y su número, como por ejemplo el episodio 3, Champion 3, es el nombre que aparece en la abertura. De manera alegórica, es como si The OA fuera un libro en que vemos el título en las primeras páginas y luego avanzamos en los capítulos. Pero ¿por qué eso acontece? Una vez que en Netflix el acceso a través de streaming y por demanda permite que todos los episodios estén disponibles en el mismo día del estreno y consecuentemente los usuarios puedan verlos de modo consecutivo, las series originales de la compañía pueden abstenerse del uso frecuente de retomadas y ganchos y, como muestra The OA, incluso de un segmento específico de abertura, pues el espectador no necesita ser recordado de lo que está asistiendo en todos los episodios. Al final, él los ve en secuencia o incluso visualiza su título en la interfaz de Netflix, al contrario de lo que sucede en el flujo fugaz de la TV tradicional. Además, como la serie no está insertada en una grilla, la duración de sus episodios puede variar considerablemente. Los de The OA, por ejemplo, duran de entre 31 y 71 minutos. Bueno, aunque que estas series, The OA, Arrested Development, House of Cards y demás series de Netflix se baseen fuertemente en el formato de narrativa seriada televisiva y en las convenciones de producción de la televisión estadounidense, traen peculiaridades y innovaciones por estar en dinámicas distintas de distribución y circulación propias de ambientes de streaming como Netflix. Tales narrativas hablan de un mundo de discurso particular y de formas específicas de actuación de la compañía que busca atender la demanda de audiencias hiperfragmentadas que se encuentran en ambientes multipantallas. Vemos cambios similares en las narrativas seriadas ficcionales brasileñas también. En Latinoamérica, la principal tradición de la narrativa seriada televisiva está representada por las telenovelas, cuya una gran productora y mayor emisora de televisión de aire en Brasil es la Rede Globo. En 2015, para adaptarse al escenario de convergencia visual y traer una audiencia huidiza, Globo lanzó su servicio de video bajo demanda, la Globoplay,
que ofrece online gran parte de su contenido original. Un momento importante para la Globoplay fue cuando la Rede Globo lanzó su serie Supermax. 4 días antes de ser exhibida de manera convencional en la programación de Globo, Supermax tuvo 11 de sus 12 episodios disponibles en la Globoplay. Posteriormente, un episodio fue exhibido semanalmente en la grilla de programación. El último, por su vez, fue lanzado primero en la programación de Globo y luego en la plataforma online. La elección de Supermax para dar inicio a esta experiencia pionera en la red no fue al azar. Las telenovelas de Globo, de una manera general, siguen una matriz melodramática, mientras que sus series, la mayoría, son de comedia. Supermax, sin embargo, es la primera producción de horror de la red, género inusual de la televisión de aire en Brasil. La serie cuenta la historia de 12 participantes de un reality show que son confinados en un presidio ubicado en Amazonia. En medio de la disputa, acontecimientos sobrenaturales comienzan a suceder. Supermax presenta una declarada influencia de las producciones televisuales de Estados Unidos, como The Walking Dead y True Detective. Al igual que en series de Estados Unidos, Supermax hace uso constante de flashbacks, que poco a poco van revelando el pasado de los misteriosos personajes. Teniendo como ejemplo series como Lost, Supermax fue elaborada para ser una producción transmediática. Su universo narrativo está compuesto también por la webserie Supermax por Dentro, que está en Globoplay, y por el juego para smartphones Supermax. Pero el modo de contar la historia de la serie obedece a una lógica de la tele del aire. A diferencia de producciones de Netflix, pensadas para el streaming y el binge watching, Supermax presenta mini clímax a lo largo de sus episodios que anteceden a los espacios publicitarios de la programación televisual, además de ser bastante explicativa en los diálogos y presentar situaciones constantemente repetidas, lo que atiende al ambiente disperso típico de la televisión convencional. Bien, en medio a cambios en el modo de consumir series, constatamos como estas se transforman con el fin de adaptarse a las prácticas contemporáneas de espectatorialidad. A través de las series originales Netflix, se observó cómo la gramática televisiva ha sido presionada y de qué manera emerge una nueva economía de producción seriada audiovisual, pautada en un escenario mediático convergente. Sin embargo, el desafío de acompañar tales cambios es grande ante un público tan amplio y heterogéneo. Supermax es un ejemplo de ello, ya que no obtuvo éxito esperado por la Rede Globo. En su estrategia, la emisora buscó mezclar de forma experimental el hábito de maratonear con la creación de expectativas para el episodio final en la televisión. Su táctica puede ser vista como un intento de domar a un público ya acostumbrado al binge watching y que se vio de pronto obligado a obedecer a la lógica de la programación televisiva. Los próximos pasos para esa rama de televisión de aire y también para la tele por cable en Brasil, en el mundo, se muestran, por tanto, desafiantes. Bien, fue un placer participar del Congreso de Nuevas Narrativas. Acá está nuestro correo electrónico. Saludos, muchas gracias. Saludos.